Página 22. La Gran Hambruna de 1315, William Chester Jordan, 1996. El norte de Europa a principios del siglo XIV. Parte 1. Una calamidad inaudita entre los hombres. Capítulo 1. Los causantes de la hambruna en 1315, la lluvia, la guerra, Dios. Parte 2. Casi todos los estudiosos creen que estas cifras, por problemáticas que sean, revelan una población en crisis, ya que el crecimiento económico necesario para mantener el nivel de vida se había ralentizado mucho antes de que la población se estabilizara. El momento preciso de la ralentización depende de la región que examinemos y del sector de la economía. El panorama general muestra una baja productividad en algunos sectores a partir de la década de 1250, una ralentización más generalizada a partir de la década de 1270 y un crecimiento muy lento a partir de 1285 aproximadamente. Aunque el siglo XIII fue un periodo de crecimiento económico hasta su fin, la brecha entre la demanda y la producción se amplió constantemente. La hambruna se produjo en estas condiciones. Ciertas similitudes entre estas condiciones y las observadas en las hambrunas modernas hacen que sea útil analizar y, en parte, guiarse por el trabajo teórico sistemático que ha surgido de los estudios sobre estas últimas. Uno de los académicos recientes más perspicaces, el sociólogo David Arnold, argumenta 4 posibles escenarios para el inicio de la hambruna. El primero implica una presión demográfica que supera con creces los medios productivos del sector agrícola para proporcionar un nivel de vida muy superior al de subsistencia en las mejores épocas. En una economía premoderna de este tipo, donde los costos de transporte son altos y las redes de transporte muy limitadas, incluso problemas leves de producción y distribución pueden causar hambruna. En cuanto a la producción, la muerte de un pequeño porcentaje de animales de tiro, que provoca una disminución de la disponibilidad de arados o estiércol, un breve periodo de clima extremo o severo que daña los cultivos, o una plaga de alimañas que agota los cultivos, provocará desnutrición generalizada y muerte. En cuanto a la distribución, incluso una pequeña avería, puentes averiados, carreteras temporalmente intransitables, podría tener efectos devastadores. El segundo escenario, común en el mundo premoderno, es el de una hambruna provocada por una falta continua de condiciones climáticas favorables. Solo unas altas tasas y cantidades absolutas de almacenamiento, junto con buenas redes de distribución, condiciones modernas, podrían prevenir la desnutrición y el aumento de la mortalidad. Incluso con excelentes instalaciones de almacenamiento y redes de transporte modernas, la hambruna sigue siendo posible en un tercer escenario, donde la especialización de cultivos está generalizada y la buena salud de la población depende del acceso a un gran número de otros mercados. Los problemas radicales de distribución, la guerra y la guerra civil son causas comunes, pero la escasez de combustible y el letargo burocrático también pueden contribuir, hacen que muchas regiones sean propensas a la hambruna. El escenario más preocupante es el cuarto. Considera el conservadurismo campesino, incluso ante problemas modestos pero recurrentes de producción y distribución, como una posible causa de hambruna cuando las condiciones empeoran. Es decir, los campesinos contribuyen a provocar la hambruna con su obstinada negativa a cambiar sus hábitos antes de que se avecine la crisis. Arnold, sabiamente, no ve mucho poder independiente en este argumento. El conservadurismo campesino no puede causar hambruna en ausencia de otros factores, pero ha sido aprovechado y ampliado exponencialmente en un libro reciente de Ronald Seaboy. Basándose en observaciones informales en el sur de Asia, Seaboy ha afirmado que los campesinos están aferrados a una cultura de indolencia, prefiriendo el descanso al trabajo, no al ocio, que valora el descanso después del trabajo. Por eso, continúa, los campesinos viven de subsistencia.
Actuar de otro modo sería privilegiar el trabajo, lo cual sería contrario a sus predilecciones ideológicas. Es también la razón por la que los campesinos tienen tantos hijos, a quienes, según Seaboy, explotan sin piedad al exigirles que los cuiden a medida que envejecen. Luego, cuando los hijos maduran y engendran, ellos mismos tienen la oportunidad de explotar a sus propios hijos y caer en la indolencia. Los campesinos tampoco tienen incentivos para ahorrar o mejorar, porque saben que, en caso de malas cosechas, otros campesinos, igualmente indolentes, compartirán. Por supuesto, existe el conservadurismo campesino, pero no es la caricatura que Seaboy presenta. Su imagen está distorsionada inmoralmente para el sur de Asia. Sería igualmente grotesco si se aplicara a la Europa medieval del norte, donde las excavaciones en cementerios rurales muestran que los esqueletos de campesinos maduros son los últimos vestigios físicos de vidas terriblemente duras, apenas evidencia de pereza, independientemente de su ideología, artritis extensa, deformación de la columna vertebral, pequeñas excrescencias óseas y agrandamiento de las articulaciones debido a las insoportables labores de arar, cargar sacos de semillas de 20 kilos y cosechar con la guadaña. Los restos óseos muestran eburnación, la transformación del hueso en un material denso y duro, similar al marfil, sobre las superficies lisas, resultado, de nuevo, de las agonizantes, pero regulares e inevitables rutinas laborales de la sociedad rural medieval. En los cementerios de los pueblos pesqueros de las costas del norte, es difícil encontrar un esqueleto adulto que no presente osteoartritis de la columna vertebral debido a las intensas rutinas de trabajo en tierra y en embarcaciones abiertas, frías y ventosas. Un problema con todos estos escenarios, tan crudamente planteados, es que evocan una sociedad rural pasiva, en la que se actúa sin actuar. Sin embargo, todo adulto experimentado de la Europa premoderna comprendía algo del peligro de la hambruna. La hambruna era un riesgo y, por lo tanto, requería gestión de riesgos. Es decir, las autoridades y la gente común sabían que las hambrunas llegarían, ya que habían ocurrido en el pasado, pero en un momento impredecible, y la probabilidad de que un año específico presentara el peligro era relativamente baja. En otras palabras, la incertidumbre, la incapacidad de probabilizar los peligros, no era el caso en este caso. El objetivo de otro libro importante, Backyard Economics, es en parte generar modelos de cómo los seres humanos afrontan el peligro de las hambrunas cuando llegan y cómo modifican su comportamiento posteriormente. Dicho de otro modo, ¿cuál es el potencial de cambio social al abordar los peligros? Los editores del libro, matizando en cierta medida y, en ocasiones, aunque implícitamente, cuestionando el énfasis de la obra de David Arnold, exponen 4 estrategias de preparación o reacción ante la escasez de alimentos, que pueden o no ser compatibles en un momento dado. Los productores podrían diversificar su producción para no depender de un solo cultivo vulnerable. La práctica agrícola moderna, especialmente en países en desarrollo, bajo la presión de la economía mundial para producir cultivos comerciales, no suele contemplar esta estrategia. Una ideología política, social y económica favorable a la movilidad hacia regiones ricas en recursos es una segunda estrategia, pero está condicionada por la ecología y por la existencia de autoridades políticas y élites sociales vecinas que pueden erigir barreras a la movilidad y el acceso a los recursos. La tercera estrategia se centra en el almacenamiento. Cualquier sociedad dedicada al cultivo de cereales, incluso si es tan primitiva que vive de cosecha en cosecha, lo cual no era el caso en Europa durante la Alta Edad Media, debe contar con instalaciones suficientes para almacenar grandes cantidades de grano en época de cosecha o grandes cantidades de grano transformado en otras formas, cerveza, por ejemplo, en la Edad Media. Estas reservas se agotarían gradualmente hasta la siguiente cosecha. Normalmente,
estas instalaciones o su capacidad pueden aumentarse para aprovechar los frutos de una cosecha excepcional, los graneros pueden abarrotarse, los áticos pueden requisarse para almacenar más grano, los barriles utilizados para otros productos pueden reasignarse a la cerveza. Sin embargo, es difícil creer que en cualquier sociedad premoderna se pudieran almacenar suficientes reservas para la población en general como para sobrevivir a 2 cosechas catastróficas consecutivas, incluso tras una gran cornucopia. Por supuesto, las instalaciones de almacenamiento para las élites gubernamentales y el ejército podrían tener un tamaño suficiente para protegerse contra 2 malas cosechas. La existencia de tales reservas de grano bajo la autoridad gubernamental, o, lo que equivale a lo mismo, la capacidad de un gobierno para regular las ventas minoristas en su propio beneficio, brindaría a los funcionarios la oportunidad de correlacionar el acceso a los alimentos según las prioridades de los estratos gobernantes. La cuarta estrategia identificada por los autores de Backyard Economics, y crucial en las economías primitivas donde la escasez de alimentos era localizada, fue el intercambio rutinario de bienes que generaba el hábito de la cooperación, que podía aprovecharse en épocas de escasez para transferir riqueza de los asentamientos ricos en alimentos a los afectados por la hambruna. Las redes de transporte, los niveles de organización y autoridad política, y otros factores se combinaron para disminuir o ampliar el alcance de dichos intercambios. Para los historiadores, el valor de estos modelos reside en que fomentan un conjunto sistemático y exhaustivo de preguntas sobre la hambruna. Si bien es posible generar las preguntas sin recurrir a los modelos, esto es dudoso. Incluso los mejores investigadores hasta la fecha se han dejado seducir por la evidencia de las crónicas, creyendo que la gran hambruna de la Edad Media fue únicamente una crisis de producción causada por una falla climática masiva y que no se podía hacer nada, o casi nada, al respecto. Por lo tanto, han ignorado o apenas mencionado otros posibles factores, como la guerra y las políticas gubernamentales. Por supuesto, la gran hambruna fue precipitada en gran medida por la crisis de producción de la que dan testimonio los cronistas, pero hubo mucho más en juego. Comencemos con la cuestión de la actitud. Una de las verdaderas desventajas que sufrieron los afectados fue una percepción ingenua de las posibilidades de un desastre natural. Es decir, las expectativas contemporáneas sobre las condiciones naturales fueron optimistas desde el principio debido a la benignidad del siglo XIII en cuanto al clima o, mejor dicho, a las tendencias meteorológicas a largo plazo. Un analista universitario de mediados del siglo XVI de las Tierras Bajas aderezó el libro 14, la larga sección final, en orden alfabético, de su crónica con información diversa que había recopilado de escritores anteriores y de archivos. Bajo la dirección de Che, registró sus hallazgos sobre los precios altos, caristía. Destacó los años 1146 y 1197, luego ninguno durante más de un siglo, y luego 1316. Nada comparable con ese año durante más de 2 siglos más, hasta 1530, 1546, 1557 y 1578, es decir, el periodo de la revolución de los precios, estimulada por el flujo de plata americana hacia España y, a su vez, hacia los Países Bajos, dominados por España. Cuando el mismo erudito llegó a M, expuso sus conclusiones sobre la peor mortalidad, mortalitas, sufrida en su región, 1315, 1316, 1318. Nada comparable antes, y posteriormente solo pudo encontrar informes comparables en 1458, 1483 y 1529. Evidentemente, aunque al principio fue algo sorprendente, ni siquiera la peste negra parecía ser tan grave. Al abordar el tiempo lluvioso bajo P. Pluvia,
1315 y 1316 recibieron una mención especial, solo se destacó otro año, 1567. La impresión es clara. Para una multitud de desastres simultáneos relacionados con el clima, no hubo nada comparable ni tan inesperado como la adolescencia del siglo XIV. Un escritor humanista del siglo XVII, que realizó una investigación aún más exhaustiva de los registros de las crónicas, llegó a la conclusión de que en su tierra natal, Frisia, habría que remontarse al año 1069 para encontrar un momento en el que, a ojos de los cronistas, hubiera sido tan difícil como en 1315 llegar a fin de mes. ¿Qué estaba ocurriendo? Uno o dos estudiosos recientes han argumentado que hubo un deterioro constante del clima y un ligero y progresivo acortamiento de la temporada de crecimiento en el norte a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Este imperceptible deterioro culminó con la catástrofe de 1315. Desafortunadamente, la evidencia no es convincente sobre el empeoramiento constante del clima en el siglo XIII. Pierre Alexandre, el más minucioso de los investigadores modernos y, con diferencia, el más fiable, preveía un siglo XIII más o menos uniformemente suave, de hecho, una tendencia secular al calentamiento desde el siglo XII hasta 1350. Solo una interrupción significativa en esta tendencia ocurrió al norte de los Alpes antes de 1350. Una caída catastrófica que coincidió con el inicio de la Gran Hambruna. Las observaciones de Alexandre, basadas en referencias explícitas a las condiciones meteorológicas, merecen especial respeto por dos razones: primero, por su negativa a utilizar los informes de sus cronistas sobre hambrunas, inflación de precios y bajas cosechas, ninguna de las cuales depende necesariamente del clima, como sustitutos de la información sobre las condiciones meteorológicas y, segundo, por su exhaustividad con respecto a las fuentes contemporáneas disponibles. Sin duda, Alexandre limita su investigación a las regiones continentales del Atlántico Norte y el Báltico de Europa Occidental y Central, Francia, los Países Bajos y la Europa germanófona. Por lo tanto, ignora las islas británicas, Escandinavia y el oeste de Polonia, que se vieron afectadas por la Gran Hambruna. Sin embargo, su información, extraída de cientos de fuentes narrativas, proporciona la imagen más satisfactoria disponible hasta la fecha del clima de la Europa medieval y es relativamente fácil complementar esta imagen para otras partes relevantes de Europa a partir de los resultados de diversos historiadores del clima y de la economía ambiental publicados en las últimas décadas. En lo que coinciden todos estos eruditos es en que la época de la Gran Hambruna presenció algunos de los peores y más prolongados periodos de mal tiempo de toda la Edad Media, y que esto fue particularmente inesperado, dado el suave siglo XIII. Dos índices elaborados por Alexandre sobre la severidad de los inviernos y la incidencia de veranos lluviosos ayudan a aclarar este punto. En cuanto a los informes de una serie continua de inviernos excepcionalmente fríos, no hubo nada comparable al periodo 1310-1330. Si bien la serie de inviernos de 1160 a 1170 pudo haber sido la peor registrada, ese hecho habría sido historia antigua para la gente de 1315. Además, en términos de duración, la sucesión de inviernos terriblemente fríos en los años 1310-1330 fue incomparable y 1320-1330 fue quizás el segundo peor periodo de inviernos severos en toda la Edad Media. El índice de Alexandre sobre la incidencia de veranos lluviosos también identifica los años 1310-1320 como uno de los 4 peores intervalos del periodo comprendido entre 1150 y 1420. De hecho, aunque es difícil precisar las clasificaciones relativas, los años 1310-1320 parecen ser el segundo peor periodo de lluvias estivales intensas y sostenidas de toda la Edad Media.
Las conclusiones de Pierre Alexandre pueden contrastarse con la evidencia independiente de la dendrocronología. Merrill Jones ha examinado la evidencia de robles en Irlanda del Norte, cuyo crecimiento es muy sensible a las precipitaciones. Basándose en el crecimiento de los anillos de los árboles, parecería que el crecimiento del roble fue un 7% superior al normal en 1315 y un 10% superior al normal en 1316. El año 1317 registró una tasa de crecimiento cercana a la media, quizás un 2% inferior, lo que sugeriría una disminución de las lluvias en Irlanda, una conclusión que, como veremos, respaldan los cronistas. Pero al menos en Irlanda, el año 1318 presenció otro extraordinario aumento repentino del crecimiento de los anillos de los árboles en robles, un 8% por encima de lo normal. En cambio, la década de 1320, basándose únicamente en la evidencia dendrocronológica, parece haber sido un periodo de crecimiento atenuado, lo que sugiere una sequía severa y prolongada. El año 1324 registró un crecimiento de los anillos de los árboles un 22% por debajo de lo normal, y al menos otros 3 años de la década de 1320 tuvieron tasas de crecimiento superiores al 10% por debajo de lo normal. El estudio del crecimiento de los robles en el continente, revela patrones similares. Los años 1310 a 1320 evidencian un ciclo climático devastador. Por impactantes y persuasivas que sean las conclusiones generales de los estudios de Alexandre, Jones y otros, palidecen ante los informes de las fuentes narrativas. No somos tan afortunados como nuestros antepasados de la Ilustración en cuanto al número de crónicas supervivientes, pero las que se conservan respaldan plenamente sus impresiones. Textos tan dispares como los Anales de Nuremberg, un relato rimado flamenco de 1315 y una crónica bretona de 1314 y 1315 denuncian la extrema severidad del clima. Otros identifican o se centran en aspectos específicos del clima desfavorable. Casi todos los autores contemporáneos o casi contemporáneos enfatizan la persistencia anormal de las lluvias en los primeros años. Ya habían comenzado, al menos en Inglaterra y quizás en Alemania, en el verano de 1314. Tras un invierno riguroso y, por supuesto, las esperadas lluvias tardías, que en este caso solo agravaron el problema, los aguaceros, fuera de temporada, se reanudaron con fuerza a finales de la primavera y provocaron inundaciones. Estas lluvias, con truenos inusualmente ensordecedores y terribles relámpagos en Escandinavia, fueron constantes, inundatio pluviarum quasi continua, desde Pentecostés de 1315 en Inglaterra, desde mediados de abril en Francia y desde el 1 de mayo en los Países Bajos, y fueron intensas durante todo el verano en Alemania y otros lugares, incluida Irlanda. Los vientos y los cielos nublados hicieron que todo el verano fuera anormalmente fresco, frigusquea estivo tempore insolitum. En octubre, las lluvias seguían cayendo en Gran Bretaña, 4 molinos en el habitualmente tranquilo río Avon, ahora crecidos y obstruidos por escombros, sucumbieron a las inundaciones en ese único mes. Página 28.